Hola, queridos amigos, reciban un afectuoso saludo de su servidor y amigo el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero, titular del canal USEDLEX, este canal que se dedica a hablar y reflexionar de diversas instituciones de este maravilloso mundo del derecho. Una disculpa enorme a todos y cada uno de ustedes por la tardanza en la grabación de videos, tomando en consideración que por cuestiones de trabajo y cuestiones de salud me impedían hacerlo, pero vamos a procurar hacerlo más asiduamente, puesto que muchos ya me reclamaron que por qué me he tardado tanto en hacer esta clase de videos. Y hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante y obviamente de trascendencia jurídica, porque vamos a hablar de las problemáticas de la usucapión cuando existe un gravamen, cuando existe una modalidad como es la reserva de dominio, o cuando en su caso tenemos una situación de no pago del contrato de compraventa. Y obviamente en el desarrollo del video iré tratando algunas cosas que se me vengan a la mente. Obviamente sabemos perfectamente que la usucapión es el mecanismo o la modalidad jurídica por la cual una persona puede adquirir con el devenir del tiempo la propiedad de un inmueble. Obviamente, por aquí vamos a hacer una precisión. No se trata de que te metas a una casa y dices, con el simple hecho de meterme a una casa o a un terreno, ya me voy a convertir en propietario, ni tampoco es el hecho de que por muchos años hayas sido tú arrendatario de un bien inmueble y por ese motivo y por esa razón ya tú consideres que por ejemplo, vamos a estar, por ejemplo, citando 20 años de arrendamiento, te vas a convertir en un momento en propietario. Eso no va a suceder. Por eso es importante distinguir que es una posesión originaria y que es una posesión derivada. La posesión originaria es aquella que se da a aquellas personas que tienen una causa generadora de la posesión y un justo título. Esto es, que tienen un acto traslativo de dominio que les hace considerar y creer que son propietarios, teniendo las tres características propias de la propiedad, valga la redundancia, como son el abusar, el disfrutar y gozar de las cosas. En cambio, aquel que tiene una posesión derivada solamente tiene dos elementos, y estos son el poder disfrutar y el poder gozar, el poder gozar y poder usar, perdón, poder gozar y poder usar la cosa, más no abusar, que esto es conocido como la posesión derivada. Y obviamente, ¿quién te va a dar la posesión derivada? Quien tiene la posesión originaria. Ejemplo de esto, para que quede más claro, es el arrendamiento del comodato. En el arrendamiento yo te permito usar y disfrutar de un bien a cambio de un precio, o bien a través del comodato te permito usar y disfrutar un bien a título gratuito, a cambio de nada. Bajo estos lineamientos y bajo esta línea argumentativa estaremos en presencia de que ¿quiénes pueden convertirse en propietarios? Bueno, pueden convertirse en propietarios de acuerdo a la legislación sustantiva aquellas personas que tengan un justo título, ¿sí? Un justo título, obviamente que tengan una causa generadora de la posesión y que tengan el carácter de propietario. Para ello vamos a distinguir qué es una causa generadora de la posesión. La causa generadora de la posesión es ese acto jurídico que celebro y que me hace considerar que soy el propietario, como puede ser una compraventa, como puede ser una permuta, como puede ser una donación, ¿sí? Todos estos actos jurídicos son traslativos de dominio y que obviamente me hacen considerarme propietario. Y obviamente, en este caso particular, no solamente vamos a ver esa causa generadora de la posesión, sino que tiene que estar reflejada en un justo título. Ese justo título es ese elemento objetivo que vemos en los contratos que todo mundo celebra cuando celebra un acto traslativo de dominio. No me voy a meter ahorita en la usucapión de mala fe, sino únicamente en la usucapión de buena fe. Ahora, vamos a distinguir cuándo es de buena fe y cuándo es de mala fe. La usucapión de buena fe se va a actualizar cuando quien ejerza esa posesión tenga una causa generadora de un justo título, pero que desconoce los vicios propios de su acto jurídico y que obviamente se ha ostentado como propietario, estado en posesión en forma pacífica, en forma continua y en forma pública. Con estas características, si tú las reúnes, obviamente te puedes convertir en propietario, pero agréguenle un elemento más. ¿Cuál? El elemento tiempo.
En este caso particular, la ley establece que para que tú te conviertas en propietario de buena fe o una usucapión de buena fe, tienes que poseer el inmueble por 5 años. Si es de mala fe, son 10 años. Si es de un bien mueble, son 3 años. Y si es de mala fe, son 5 años. No sin antes establecer que en diversas legislaciones de otras entidades federativas de nuestro país, México, establece que posiblemente sean 10 años para buena fe y 20 años para mala fe. Bajo estos lineamientos, vemos que la usucapión necesariamente se va a actualizar teniendo una causa generadora de posesión a través de un acto traslativo de dominio. Ahora, hecha esta generalidad de esta figura jurídica de la usucapión, vamos a hablar ahora de las modalidades que puede presentar ese acto traslativo de dominio llamada causa generadora y reflejado a través de un justo título. ¿Cuántas veces me ha tocado en un momento dado sentenciar situaciones en las cuales ese contrato de compraventa tiene un gravamen? Es decir, las partes celebran el famoso traspaso. Y obviamente, cuando tú adquieres a través del traspaso un bien inmueble, sabes perfectamente que tiene un gravamen que se llama hipoteca. La hipoteca es precisamente un gravamen que consiste en dejar en garantía un bien inmueble de tu propiedad para el caso de incumplimiento del pago de ese gravamen. Ahora bien, vamos a distinguir en este momento, muy importante, qué es un gravamen y qué es una obligación real, porque muchas veces se confunde, y también vamos a distinguir qué es una modalidad. Bueno, vamos a ver que la obligación real, de acuerdo al Código Civil, se refiere precisamente a aquellas obligaciones que contraigo yo como dominador de una cosa para dejar en garantía un bien inmueble. Es decir, yo me obligo, por ejemplo, si celebro un contrato de mutuo, dejo en garantía un bien inmueble, pero no lo estoy hipotecando. Simplemente estoy diciendo que estoy constituyendo en ese bien inmueble una garantía del cumplimiento de la obligación. ¿Qué va a pasar si incumplo? Pues voy a perder el inmueble. Entonces, la diferencia entre una obligación real con un gravamen es que en la obligación real yo permito que mis cosas, así vamos a darle ese nombre, sufran queden en garantía del cumplimiento de una obligación. ¿Me explico? Me van a decir, oye, pero entonces el gravamen no es en relación al cumplimiento de una obligación. Sí, efectivamente, pero aquí vamos a distinguir cuando son voluntarios y cuando son forzados. Por ejemplo, sabemos que también la hipoteca, que es un gravamen, yo soy quien constituye voluntariamente ese gravamen, nadie me está forzando. Pero también existe la hipoteca necesaria, como en el caso de los alimentos, que puedo y debo garantizar el cumplimiento de esa obligación, y se me puede obligar a hipotecar los bienes para garantizar esa obligación. Por eso se llama voluntaria o necesaria. Y que obviamente en el caso de las obligaciones reales y en los gravámenes, soy yo quien en un momento dado comprometo mi propio patrimonio, no me están obligando, salvo en el caso específico de la hipoteca necesaria. Pero en este caso particular, también vamos a ver que el gravamen, a diferencia de la obligación real, es por el incumplimiento de obligaciones. Es decir, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, ¿sí?, la obligación nada tiene que ver con los bienes inmuebles o con los bienes muebles. Si yo suscribo un pagaré y lo dejo de pagar en el día de la fecha, entonces, ¿qué va a pasar? Van a embargarme bienes de mi propiedad, y obviamente dentro de ellos puede ser un bien inmueble, y se grava a través de un embargo. Y entonces vemos que mi patrimonio sirve para que en un momento dado se cumplan esas obligaciones, pero obviamente se gravan ante el incumplimiento derivado de otra obligación diversa. También puede darse el caso, por ejemplo, que vamos a suponer que yo no he pagado mis rentas, y obviamente a mi casero dice, pues a mí que me paguen mis rentas, y si no me se los paga, entonces me voy sobre sus bienes y me pueden embargar mis bienes y están gravados. ¿Me explico? Entonces vemos en este caso particular que no es lo mismo una obligación real donde yo voy y dejo en garantía al gravamen, en donde voy y también en este caso particular me
graban, como su nombre lo indica, mis bienes inmuebles aún en contra de mi voluntad. Entonces, en este caso particular, nos queda el ejemplo de que muchas de las veces en los contratos de compra-venta saben perfectamente que el bien inmueble que están adquiriendo está hipotecado. Y bajo esos lineamientos promueven un juicio de usucapión porque obviamente la persona que se los vende o su causante ya no la pueden encontrar o ya no la encuentran o ya no está disponible. Obviamente ustedes quieren que ese bien inmueble pase a su nombre, pero no pueden porque está a nombre de su causante. Y obviamente el acreedor hipotecario dice, pues ya me pagaste, pero yo contigo no tengo ninguna relación jurídica y no me puedes obligar a liberar ese gravamen hipotecario. Obviamente sabemos que si no se renueva esa inscripción en 10 años, puedes promover ante el Instituto de la Función Registral o Registro Público la caducidad de esa inscripción. Pero bueno, ese es otro tema. En este caso particular, en la usucapión, ¿sí? Cuando tú promueves una usucapión con un contrato de esta naturaleza, se llama al titular registral, como lo dice el código de la legitimación pasiva, se llama al titular registral. Y obviamente en el certificado consta quién es el acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario no es el propietario, pero sí es un tercero que debe deducir sus derechos y establecer las condiciones en relación a ese gravamen hipotecario que pesa sobre el bien inmueble. Y obviamente, en este caso particular, les estoy diciendo que si para que proceda la usucapión, tienes que tener una causa generada de la posesión, que es un contrato de compraventa, y un justo título, que obviamente es ese contrato objetivamente a través de hojas que tú celebras y lo exhibes ante el juez. La pregunta que me verán, ¿va a proceder mi usucapión? Sí, sí va a proceder tu usucapión. ¿Pero qué crees? No te la voy a dar libre de polvo y paja, como se dice vulgarmente, ni tampoco te la voy a dar liberada de la obligación. Te vas a subrogar en el gravamen hipotecario y obviamente sí te voy a nombrar como un propietario y eso te va a dar una legitimación para que mañana pudieses tú poder pedir la cancelación de ese gravamen a través de la acción negatoria. Pero obviamente sí procede, claro que procede. Puede también suceder que celebre un contrato de compra-venta y que fue en pago en abonos y que obviamente no termine de pagarlo. Y el titular registral dice, no, yo me opongo porque yo no me ha terminado de pagar. Sin embargo, si ya pasó el tiempo necesario para poder prescribirlo, bueno, pues obviamente te puede reconvenir la rescisión de ese contrato de compra-venta, pero estaremos en presencia de acciones contrarias o contradictorias. Pero, ojo, eso no va a impedir que proceda la usucapión por la razón de que es un acto traslativo de dominio y que obviamente me van a decir, oye, y entonces el dueño del inmueble que no le terminaron de pagar, ¿va a perder el inmueble? Sí, sí, lo va a perder porque no lo reclamó o permitió que la posesión se diera de forma continua, pública y pacífica. Y tiene un justo título, que es un acto traslativo de dominio. Pero lo que no saben es que esta persona, mientras no haya prescrito la obligación contractual, obviamente puede exigir el pago a través de un pago de pesos, o sea, en un procedimiento diverso. Ahora bien, vuelvo a la hipoteca. Me van a decir, oye, ¿y si no termino de pagar la hipoteca? Pues fíjate que tú, al momento de subrogarte y aceptar ese gravamen hipotecario, te conviertes en deudor hipotecario y también legitimas pasivamente para que el acreedor hipotecario te pueda cobrar a ti el remanente de la hipoteca. Pero muy pocas veces esto se da, hay de ser honesto. Ahora, otra situación interesante y que muchos me han cuestionado es ¿qué pasa con los contratos de compraventa con reserva de dominio? ¿Procede o no procede el procedimiento de usucapión? Vamos a distinguir una cosa. Recordemos que el contrato de compraventa con reserva de dominio es un contrato y la reserva de dominio es una modalidad y que obviamente implica que obviamente en caso de que no me pagues el monto de la deuda, bueno, pues yo tengo la reserva de dominio y que lo que tú me has pagado sirva como pago de rentas, porque así lo dice el código. No obstante ello, nuestra Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados han establecido en criterios que sí se puede usucapir con un contrato con reserva de dominio, puesto que esto
la reserva de dominio es una modalidad para el cumplimiento de la obligación. ¿Me explico? Entonces, en este caso, sí, hay un traslado de dominio porque le das posesión a tu adquiriente del bien inmueble. Él lo utiliza como propietario. ¿Por qué? Porque tiene el carácter de propietario desde el momento en que se pusieran de acuerdo en objeto y precio, aunque el primero no sea satisfecho ni el segundo cumplido. Y entonces, en este caso particular, me van a decir, oye, pero entonces la reserva de dominio, ¿qué significa? Bueno, esta reserva de dominio, repito, es una modalidad para el cumplimiento de la obligación, pero no significa que ese contrato de compraventa no sea perfecto, puesto que si nos vamos a la definición del contrato de compraventa, estamos de acuerdo en que este se perfecciona desde el momento en que nos ponemos de acuerdo en objeto y precio. Y por lo tanto, estamos de acuerdo en la transmisión de dominio. Aunque me digan, oye, no, espérame, es que yo me reservé el dominio y en caso de que no me pague, bueno, pues yo puedo recuperar el bien inmueble. Sí, claro que sí lo vas a recuperar si no te paga. Si tú le promueves la rescisión de ese contrato de compraventa con reserva de dominio y obviamente el uso que tuvo de ese bien inmueble, tiene que pagar un arrendamiento. ¿Me explico? Como si fuera tuvo una posesión y obviamente se tendrá que pagar ese tiempo por posesión y será tomado como renta. ¿Me explico? Pero vemos que aquí hay una situación personal del contrato de compra-venta de una reserva de dominio y pides la rescisión. Pero vámonos al extremo en el cual, por diversas circunstancias, tú como acreedor, pues no dijiste nada durante 5 años. Obviamente nos debe quedar claro que sí es un acto traslativo de dominio ese contrato de compra-venta, aun cuando tenga la modalidad de reserva de dominio. Y obviamente puedes usucapir, pero aquí viene una situación interesante. Muchos han dicho, oye, pero esa reserva de dominio significa que no tiene el dominio de la cosa. Sí, sí lo tiene desde el momento en que lo posee y se celebró a través de ¿qué? De un contrato de compraventa. Y la compraventa es un acto traslativo de dominio. La reserva, repito, perdón que sea tan insistente, la reserva de dominio es únicamente para garantizar el cumplimiento de la obligación y que obviamente se tome en caso de incumplimiento lo que se ha pagado como concepto de rentas, así lo establece el código. Pero bueno, vamos al ejemplo de que en todo caso pasa el tiempo y yo, pues pasan 5 años, estoy en calidad de propietario, en forma pacífica, en forma continua y en forma pública, y obviamente yo quiero ya convertirme en propietario. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer, pero desde el momento en que se dicte la sentencia, que cambia con el hipotecario, vas a convertirte en propietario y se extingue esa modalidad. Pero vámonos al ejemplo para que quede más que claro. Vamos a suponer que yo como titular registral me opongo a que proceda la usucapión porque fue con reserva de dominio y que obviamente no me ha terminado de pagar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿esto qué significa? Que si acaso hay un adeudo por parte mía que no pagué, puedo exigirte el pago a través de un procedimiento de pago de pesos independiente de. ¿Por qué? Porque no pediste la rescisión de ese contrato de compraventa en su momento y en su tiempo. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del Estado de México, que de acuerdo al Código Civil, las obligaciones prescriben en 5 años. 5 años que son los mismos para poder prescribir o usucapir de buena fe. Me van a decir, no, eso no es buena fe, es mala fe. No, espérame. Es que no es un vicio ese incumplimiento de las obligaciones, Eso no es, eso lo trataremos en otro video, pero en este caso particular no puede ser considerado de mala fe. ¿Me explico? Ahora, repito, la hipoteca es un gravamen, la reserva de dominio es una modalidad del contrato de compraventa y obviamente hay que distinguirlo del gravamen de la modalidad. La modalidad puede extinguir esta situación de la reserva de dominio y repito, puedes exigir lo que se te debe a través de otro procedimiento. Y ojo, porque muchos compañeros jueces pues han cometido el error de decir que la reserva de dominio es un gravamen y usucapian con la reserva de dominio
subsistente cuando no debe de ser esa situación. No puede subsistir la reserva de dominio, porque entonces estarías equiparándolo como un gravamen, cuando esto no puede ser. Bueno, queridos amigos, espero haber sido lo suficientemente explícito y quedo a su disposición aquí abajito, en la barra de preguntas, y en la medida de lo posible iré contestando las preguntas que todos ustedes me hagan, y siempre agradecido porque afortunadamente, lo repito y lo digo con mucho orgullo, ya llegamos a más de 4,000 seguidores, y esto es para mí una gran satisfacción, porque yo sé que hay otros canales que tienen miles o millones de seguidores, pero para mí son 4,000 y son bastante bien recibidos y bienvenidos. Para mí es una satisfacción que ustedes me hagan el favor de compartir estos videos, de saludarme, aunque yo no los conozca. En los juzgados me ven y me piden una foto o me hacen sentir muy importante. Se los agradezco. No autógrafos, eso sí, no es para tanto, ¿verdad? Pero sí una fotito, dicen, el maestro Sandoval, aquí estamos a sus órdenes. Y obviamente, bueno, pues espero que me sigan mandando sugerencias de temas que tratemos, para efecto de que día con día pues hagamos más videos para el beneficio de todos ustedes de la comunidad jurídica. Pues agradecido nuevamente con todos y cada uno de ustedes, les mando un afectuoso saludo de parte de su servidor, el maestro Jorge Sandoval Romero, invitándolos a que se suscriban, a que den like, y créanme que me servirá mucho que compartan este video. Gracias a todos y todas ustedes y nos vemos hasta la próxima.